Clics pastorales, unidos en victoria, evangelismo sin fronteras. Dios te bendiga. Te habla el pastor Euder Orozco. Para mí es una bendición poder hoy compartir contigo la palabra de Dios y de pronto darte a conocer algo. Algunos ya conocen, pero la palabra de Dios es nueva cada día. Quisiera decirte de algo que la Biblia me enseña y es acerca de lo que presenta Apocalipsis acerca de las 7 iglesias. Literalmente son 7 iglesias que existían en los días de Juan, pero que también estas 7 iglesias tienen un significado espiritual para este tiempo, para la iglesia del Señor. Mirando un poco lo que la palabra de Dios nos enseña, estamos mirando que hay 7 iglesias, pero que en esas 7 iglesias, el pasaje que comienza diciendo a la iglesia de Éfeso, o es diciéndole a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Esas 7 estrellas son los 7 mensajeros, 7 pastores, pero que están ¿dónde? En el poder de Dios, en la mano del Señor. Y ese que nos tiene en su mano se pasea en medio de los 7 candeleros. Y esos 7 candeleros es tipo de la iglesia, porque el número 7 bíblicamente, en la numerología bíblica, es perfección. Él se pasea en medio de su iglesia. Él se pasea en medio de su iglesia. Él dice, escribe al ángel de la iglesia, y comienza con la iglesia de Éfeso. Y mirando en la Biblia, encontré entonces que cada iglesia tenía algunas cositas que molestaban a Dios. La iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 4, le dice el Señor que había dejado su primer amor. Esa iglesia celosa al comienzo, que fue fundada por el apóstol Pablo, como lo dice Hechos capítulo 19, y que tenía un celo, un vivo celo, fue perdiendo ese primer amor. Dios tenía molestia con ellos. A la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, en el verso 10 en especial, dice que la iglesia que sufría persecuciones, que habían sido echados en la cárcel, que iban a pasar dificultades, ahora le dice a esta iglesia, ustedes van a vivir un momento crítico, un momento difícil, pero no teman en nada lo que va a padecer. Ustedes tienen que padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero ustedes serán probados y van a tener tribulación por 10 días, pero dice el Señor, sean fieles hasta la muerte. El Señor que conoce las obras y las tribulaciones y la pobreza, porque mientras que la iglesia de Éfeso, pudiéramos decir, era una iglesia con piso de mármol, la iglesia de Esmirna era una iglesia con piso pelado, era una iglesia pobre. Dice la Biblia que entonces el Señor iba a hacer que pasaran ellos. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían algunos que decían ser fieles, pero no eran ningunos fieles. A esa iglesia se le escribe también, se le dice que iba a pasar tribulaciones. A la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2,
del versículo 12 al 17, el Señor le dice que esa iglesia necesita arrepentirse. Hoy hay 10 iglesias que necesitan lo mismo. A la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 18 hasta el 29, ellos tenían una falsa profetisa, eran de los que tenían a gente mentirosa. Eso lo dice el versículo 20. El capítulo tercero de Apocalipsis, el versículo 1 hasta el 6, está hacia la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, una iglesia que se había quedado quieta, una iglesia que no echaba para adelante, una iglesia que se había quedado en sí, en un sueño. El Señor le dice: sé vigilante y afírmate, afírmate, es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere gente que se duerma. Dios no quiere gente que se quede dormida. La iglesia de Filadelfia, que es la del tercer capítulo, el versículo 7 en adelante, es la iglesia que había perseverado pacientemente. Ellos, aunque lentamente, pero habían perseverado, habían atravesado momentos difíciles también. La iglesia de la Odisea, que está en el mismo tercer capítulo, del versículo 14 en adelante, es una iglesia con una fe tibia. No eran ni frío ni caliente, sino eran medio cristianos, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Dios no quiere gente así. Pero todas estas iglesias pasaban eso. Todas esas iglesias tienen que ver con la iglesia del Señor, porque en la iglesia del Señor se consigue gente distinta, gente diferente. Pero déjeme decirle que a cada iglesia el Señor le dice algo, y es que le da una promesa, un aliento, le da bendiciones, y le dice el Señor a la iglesia de Éfeso que el que venza le dará de comer del árbol de la vida. Allí lo podemos encontrar nosotros en el capítulo 2 de Éfeso, donde está diciendo en el versículo 7: el que venciere le dará de comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna le dice en el versículo 11: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vea todo lo que Dios quiere. Iban a pasar un momento difícil, pero no iban a pasar por la segunda muerte. En la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia también que tiene sus momentos críticos, el Señor le dice: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, del cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay promesas y hay bendiciones. A la iglesia de Tiatira, esa iglesia también que te estaba presentando y te estaba diciendo, esa iglesia de Tiatira, que es una iglesia en sí que tenía una falsa profetisa, también se le dice a esta iglesia que al que venciere y guardare las obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Vea lo que Dios hace a la iglesia de Sardis también. Esa iglesia de Sardis que se había quedado dormida, la Biblia presenta que también el Señor le dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no quitaré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para cada uno hay promesa. A la iglesia de Filadelfia, al que venciera, eso deja dicho que hay gente que se va a quedar a mitad de camino, no por culpa de Dios, sino por ellos mismos. Dice la Biblia: yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Así es que hay promesas para cada una de esas iglesias, que tienen que ver cada una de esas iglesias con la iglesia del Señor. A la iglesia de la Odisea le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, también ustedes se van a sentar. O sea que hay promesa. Aunque tengamos momentos de angustia, persecuciones, Dios tiene promesa para cada uno. Les voy a terminar diciendo: veía un boxeador cómo peleaba y cómo había caído 2 veces a la lona, pero se pudo levantar antes del conteo. Antes de que contaran 10 se levantó y pudo pararse nuevamente. Y en el asalto número 10, con todas las ganas salió.
y le dio un golpe a aquel que lo había tumbado 2 veces y lo venció, y aquel hombre cayó y nunca más se levantó. Has podido ser atacado y has sufrido muchas cosas, pero hoy levántate en el nombre de Jesús y vence enemigo, vence a ese enemigo en el nombre de Jesús. Tú y yo somos la iglesia del Señor, y si vencemos tenemos promesas especiales. Dios te bendiga. Evangelismo sin fronteras.